Hola amigas y amigos, hoy vamos a hacer pues un trabajo de reciclaje, un truquito de reciclaje que es muy bonito y además es muy práctico y le vais a encontrar muchísimas utilidades. Yo no sé si a vosotras os ha pasado que cuando se os acaban los tubos, pues estaba buscando aquí, el tubo del dentrífico, de las cremas, etcétera, pues te da lástima no poder seguir utilizando el cacharrito porque pues podríamos usarlo para meter nuestras cremas caseras, el pegamento casero, hasta la leche condensada si nos la queremos llevar al trabajo y no queremos llevarnos el bote entero. Y como eso, seguro que se os ocurren muchísimas cosas más. Os voy a enseñar cómo podemos hacer para reutilizar o reaprovechar los botecitos estos. Mirad, normalmente siempre cuando se acaba el bote, lo que hacemos la mayoría es cortarlo por aquí para aprovechar los restos. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser abrirlo por aquí. En lugar de por medio, vamos a cortar justo por la parte de arriba del envase. Bueno, aquí está el resto y lo que haremos será pues sacarlo, reutilizarlo como haríamos normalmente, pero voy a enseñaros, voy a bajar la cámara para que lo podáis ver bien cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Mirad, lo que he hecho ha sido pues vaciar el bote y lo he limpiado muy bien, ¿vale? Con agua jabonosa. Si lo quisiéramos desinfectar porque fuese pues para meterle comida o una crema que nos hemos hecho o cualquier cosa así, pues nada, lo desinfectamos como haríamos con los biberones de los bebés, los podemos meter en agua con una pastillita o en fin, un sistema de estos y sin problemas. Ahora lo que hacemos es pues rellenar el bote con aquello que queremos, ¿vale? Lo vamos rellenando poco a poco. Esto ya os digo, sirve para cualquier tipo de tubo, da igual que sea de boca más grande que de boca más chica. Para aquellos que son pues muy finitos por delante, pues vale igual. Bueno, vamos a ver. Lo rellenaríamos. Bien, no vamos a dejar que se llene hasta arriba del todo. Bueno, yo la crema pues tampoco me ha llenado más o menos la mitad del bote, pero en todo caso podríamos llenar pues 2/3, no más, porque si no corremos el riesgo de que se nos vierta. Mirad, como veis, he limpiado bien la parte superior de dentro del tubo, la parte superior interior del tubo. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a pinzar así, lo vamos a cerrar así, lo vamos a proteger con un trocito de papel de aluminio, ¿vale? Lo vamos a poner sobre la bancada, por eso me he puesto en una superficie que no se estropee con el calor, y con la plancha, a ver si consigo que lo veáis bien. Lo tendremos así durante unos segundos, ¿de acuerdo? Es que no sé cómo hacer para que lo veáis. A ver, así, así, durante unos segundos lo vamos a tener así, ¿vale? Bien, y ahora vamos a mirar a ver si se nos ha sellado, efectivamente. ¿Veis? Esto ya se ha sellado y ahora cuando se enfríe, ahora pues le voy a cortar el trocito que sobra. Es preferible hacerlo así, que nos quede un trozo mejor que se nos vaya a abrir. Pero vamos, el tubo ya está cerrado, se puede reutilizar y bueno, pues nuestra cremita ya es mucho más fácil de usar, está mucho más higiénica metida y podemos llevarla en el bolso o donde queramos.